¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa preparado que consideramos muy interesante. Vamos a hablar de inteligencia emocional, un concepto del que se habla mucho pero quizá no entendemos lo suficiente. ¿En qué manera intervienen las emociones en nuestra vida, en nuestros pensamientos? ¿Qué significa eso de según pensamos así actuamos? ¿Qué dice de todo esto la psicología? Y hoy acudimos a nuestra psicóloga Catalina Fuster. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que nos ayudes a entender a este concepto quizá cada vez más de moda, ¿no, Catalina? Pero que igual no entendemos lo suficiente. Bueno, evidentemente es algo de lo que se habla cada vez más, influye en muchos aspectos, incluso influye en la inteligencia tradicional. Quizá muchas personas se habrán dado cuenta de que cuando en nuestra época de colegio, cuando íbamos al instituto o a la universidad, esas personas que se consideraban más inteligentes, desde el punto de vista, en mi época se hacían test de inteligencia en determinados cursos, y esas personas que a priori eran las que puntuaban más elevado y demás, a lo mejor después con el paso de los años no han sido de las personas que les ha ido mejor en la vida, con lo cual pues bueno, ahí descubríamos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia tradicional, por así decirlo? Que si se tiene una gran inteligencia luego no se consigue ese éxito esperado en la vida, y ahí no se tenía en cuenta, por ejemplo, el concepto de inteligencia emocional. Habrá personas que quizá les suene un libro que fue un bestseller de Daniel Goleman que lleva por título Inteligencia emocional, pero si tuviéramos que definir lo que es la inteligencia emocional, echamos mano de otros autores que han sido también de los pioneros estudiando esta capacidad, esta característica, y dicen que es la habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma adecuada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada, y también la destreza para regular y modificarlos según nuestro estado de ánimo o el de los demás. A eso hace referencia la inteligencia emocional. Sabemos hoy en día que hay una serie de emociones que las consideramos emociones básicas. Una de ellas es la alegría, también la podemos denominar felicidad, incluso amor. Otra es el miedo, una emoción absolutamente importantísima en nuestro desarrollo como personas. Otra de ellas es la tristeza. También tenemos el asco, el disgusto, también la podemos llamar de esa manera, y otra de las emociones muy importantes es el enfado o la ira. A partir de esas emociones básicas, combinadas entre sí, se van generando multitud de emociones que a veces no siempre somos capaces de identificarlas correctamente. Imaginamos que en el día a día unas suben, otras bajan. ¿Podemos hablar de influencias, de qué marcos de influencia puede haber? Desde luego, yo diría que las emociones influyen en todo, en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. En nuestro ámbito profesional, por ejemplo, es relativamente reciente que en los trabajos, en los equipos, en las empresas, se haya empezado a dar importancia a todo lo que tiene que ver con entender y saber manejar y enseñar a manejar la parte emocional de las personas, la inteligencia emocional. No nos olvidemos que muchas veces, si no entendemos lo que le pasa a otra persona, no sabemos cómo afrontarlo, cómo contribuir a que de esa situación no se genere un conflicto o no se genere un problema mucho mayor. Por lo tanto, dentro de las empresas es imprescindible aprender a analizarnos a nosotras mismas, a nosotros, aprender a escuchar, aprender a interpretar. Y muchas veces es interesante lo que decíamos, entender, porque entender no significa justificar, sino saber cómo se produce el estado de otra persona, qué sentimientos son los que tiene, y a partir de ahí aprender a interactuar con ello. En todo el ámbito de las relaciones humanas, las personas que mejor se relacionan con los demás son las personas que tienen más habilidad y más destrezas en inteligencia emocional, que saben gestionar sus propias emociones y son capaces de comprender las emociones de los demás. O sea que es prácticamente algo que se podría convertir en una, no vamos a decir en una asignatura, porque si no la lista sería infinita, pero sí en una habilidad que se enseñe y que se trabaje desde bien pequeños. Sí, porque el éxito de una persona igual tiene mucho que ver con todo esto. Muchísimo. Bueno, hemos escuchado muchas veces cursos de gestión de las emociones, suena así como todo muy abstracto, pero no sé si eso es un poco tópico o puede ser realidad.
puede ser realidad. De hecho, se aprende igual que tantas otras cosas en la vida, se puede aprender a gestionar las emociones. Para aprender a gestionar las emociones, el primer paso, aunque pueda parecer muy simple, es ser capaces de ponerles nombre. A todas nos habrá pasado alguna vez, hoy estoy rara, estoy como de mal humor, no sé lo que me pasa. Esa frase de no sé lo que me pasa la habremos dicho muchas veces. Todas sabemos y todos lo que nos pasa. Lo que ocurre es que a veces nos da pereza o no nos empeñamos lo suficiente en ponerle nombre. Entonces, el primer aprendizaje para gestionar las emociones es saber aprender a nombrarlas. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Se parece más a una tristeza? ¿Se parece más a un enfado? ¿Se parece más a un disgusto? ¿Se parece a qué? A la sorpresa, que antes creo que no hemos mencionado. Identifico las emociones, a veces incluso a partir de sensaciones físicas, como puede ser me duele la cabeza, o me duele el estómago, o tengo el ritmo del corazón un poquito más acelerado. Muchas veces la sensación física es el primer paso que genera una determinada emoción y posteriormente la emoción va a generar un pensamiento y, como decíamos al principio, desde el pensamiento una conducta, un comportamiento, una acción. Por lo tanto, las emociones se van a convertir en nuestras decisiones. Fijaros lo importantísimo que es eso. Según qué emoción sea la que domina en un momento dado, yo puedo llegar a tomar una decisión en base a eso. Cuando yo hago, por ejemplo, una herramienta muy sencilla es, vamos a hacer un diario de emociones. Durante un periodo de 20, 25 días, quizá un mes, voy a anotar en una libreta o en mi teléfono móvil o en el dispositivo que sea, voy a anotar las emociones que he sentido a lo largo del día. Aunque nuestras emociones cambian mucho, en un fragmento de 24 horas podemos tener infinidad de emociones cambiantes, sí que hay algunas que las detectamos más fácilmente porque duran más. Estoy de peor humor, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer mi diario de emociones poniéndole nombre a eso que me pasa. ¿Para qué? Para después ser capaz de aprender a gestionarlas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo, por ejemplo, cuando nos ha pasado una situación que nos ha generado una emoción muy potente y hemos actuado de manera que no nos parece adecuado, vamos a intentar, cuando estemos más tranquilas, volver a pensar en esa situación. Si estoy tranquila, si estoy relajada, si estoy en otro momento, a lo mejor esa misma situación me genera una emoción distinta. Con lo cual puedo ver cómo esa misma situación puede generar varias emociones diferentes. Y a partir de ahí yo voy a elegir cuál quiero que sea. La que me interese más, ¿no? Claro, voy a ser capaz de visualizar esa situación y verme a mí misma actuando en ese momento de una forma adecuada. Hablando de forma adecuada, quizá no gritando, quizá utilizando otras palabras, y a partir de ahí, si yo me veo en esa situación varias veces y hago ese ejercicio mental, seguramente ocurrirá que una de las próximas situaciones que se dé en esas características, yo voy a evocar mi recuerdo y mi visualización y voy a ser capaz de actuar de una forma distinta. Y ahí ya estaré entrenando mi gestión emocional. Es importante que digamos que las emociones no hay que reprimirlas, hay que permitirnos sentirlas e identificarlas, pero hay que aprender a gestionar cuánto tiempo queremos que se queden con nosotros y con nosotras, cuánto quiero que me dure un enfado, un cabreo, un ataque de ira, y de qué manera y con qué personas la quiero gestionar de una forma o de otra. Porque las emociones no son ni buenas ni malas, nos sirven, como todo en esta vida, como seres humanos, nos sirven para adaptarnos y relacionarnos con el medio, por lo tanto cumplen una función adaptativa. Bueno, al principio hablabas de que la inteligencia emocional es controlar las tuyas y un poco hacerte a las de los demás, ¿no? Yo controlo mis emociones, pero no controlo las de mi compañero de vida, mi compañero de trabajo. ¿Qué hacemos ahí? Bien, lo primero, pensar que no todo el mundo tiene que sentir lo mismo que yo siento en una determinada situación. A veces tendemos a pensar que cuando a dos personas les ocurre lo mismo, tienen que sentirse igual, y eso no es así. Nos puede pasar algo muy parecido y yo me siento enfadada y otra persona se siente triste, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que intentar es entender lo que otra persona siente, sin llevármelo
a mis filtros, a mi juicio, a la manera como yo suelo actuar. No tengo que estar tan pendiente de lo que le ha podido suceder a la persona que tengo delante, sino, como decimos, a lo que siente, a sus sentimientos, intentar entender lo que expresa y lo que siente sin querer cambiárselo tampoco. Cuando entendemos a una persona, que eso tiene que ver con la empatía, cuando comprendemos lo que otra persona siente, ya estamos favoreciendo esa conexión, esa comprensión. Y luego, a partir de ahí, también dejar el espacio necesario para que la propia persona gestione su emoción. Eso sobre todo es importante cuando hablamos de niños, porque muchas veces tenemos tendencia a decirles o a empujarles a que cambien la emoción que sienten. No hagas esto, no digas lo otro, no llores, no grites, ¿no? En vez de preguntar qué te pasa, qué sientes, por ejemplo, para que ya desde bien pequeños aprendan a identificar sus propias emociones. Por lo tanto, con los demás, comprensión, un poco de tolerancia y aprender a respetar los espacios de cada uno, porque gestionar nuestras emociones es responsabilidad individual. A mí me gusta mucho un refrán que solemos decir o una frase hecha y me gusta mucho corregirla, porque sobre todo las mujeres a veces decimos de los hijos o de otras personas, es que me sacas de mis casillas, ¿no? Y yo digo que de mis casillas salgo yo solita cuando quiero salir. Los demás pueden hacer cosas a las cuales cada una reacciona de una forma distinta, pero el punto y la intensidad de la emoción es responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, como a esta persona me pone negro o negra, pues te pones eso solo. Efectivamente. Que podríamos decir no hace daño quien quiere, sino quien puede. También, también los refranes siempre trabajan. Bueno, ¿con qué nos quedamos un poco de deberes para mejorar un poco esta gestión? Bueno, pues a mí me gustaría decir que para gestionar bien las emociones hay que tener tiempo de reflexión y un poquito de tiempo de análisis. Es fundamental que todos y cada uno de nosotros tengamos 5 o 10 minutos al día para pensar cómo me ha ido el día, cómo me he sentido, para hacer un poco el estar conmigo misma, ¿no? Porque si no, a veces funcionamos de manera tan rápida y en piloto automático que no somos capaces de pararnos y reflexionar cómo me ha sentado hoy esto, fíjate lo que me ha dicho esta persona y la reacción que he tenido. Ese tiempo yo creo que es absolutamente necesario. Creo que también es bueno tener de vez en cuando algo de tiempo para dedicarnos a hacer algo que nos gusta, porque es una forma de darnos importancia, de cuidarnos, pues eso, de sentir que yo soy importante en mi vida, ¿no? Cosas y hábitos saludables, los de siempre, hacer algo de ejercicio, por ejemplo. El ejercicio muchas veces es una muy buena vía de liberar la emoción, ¿no? Y buscar cuáles son los mecanismos que a cada uno y a cada una nos calman, nos sirven y nos ayudan para afrontar esas situaciones, sobre todo quizá las críticas y las negativas. O sea, con alguna de esas nos podríamos quedar. Pues yo creo que ya tenemos un poco de conocimiento para trabajar esa inteligencia emocional que todos tenemos en mayor o menor grado. Catalina, muchísimas gracias. Gracias.